Como cada domingo es una bendición estar aquí congregados en este sitio santo, en el cual nuestra misión es crear ese tabernáculo donde habita y mora la presencia de Dios, ¿verdad? Pero preparaba yo estos días una prédica haciendo hincapié en esto, en el tabernáculo. Todos queremos hallar la presencia del Señor, ¿verdad? Pero a veces nos acercamos al Señor de cualquier manera, de cualquier forma. Y de verdad, hermanos, que me cuesta a veces predicar lo que el Señor pone en mi corazón, porque a veces no es ameno. Y me es duro porque sabe Dios que les amo en mi corazón. Pero cuando Dios llama a uno a una cosa, pues al final tiene que obedecer, ¿verdad? Porque no es lo que yo les quiero decir, quiero decirles lo que Dios quiere que les diga. ¿Amén? Y aunque el mensaje de hoy para algunos les pueda confrontar y les pueda a lo mejor en algún momento, la misión de Dios y la mía es que remover conciencias, como siempre digo, y sobre todo para edificación y para dar un paso más en la carrera del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. El camino al tabernáculo es la santidad. Así anunciaba yo la prédica de hoy. Vivir en santidad, ¿verdad? Qué fácil se dice y cuánto cuesta. Vivir en santidad. Amén. Y todo empieza por lo siguiente. En el libro de Salomón dice que el sabio abraza la corrección, mas el necio la desecha y te aborrece. ¿Cuán necios somos a veces? Dios a veces nos exhorta, nos disciplina, y más que abrazar esa corrección, nos aleja de la presencia de Dios. Porque solo queremos posición. Escucha bien esto. Esto va para toda la iglesia. Líderes, no líderes, el que canta, el que... Va para toda la iglesia, hermanos. No hay excepción. Solo queremos posición. Solo queremos lugares donde se nos ve. Y a algunos nos ha llamado Dios a eso, pero a otros no. Pero hay una posición donde todo cristiano debe de estar. ¿Cuánto hace que el niño está con vosotros? Hermano, ¿te puedo hacer esa pregunta? 1 año y 1 mes. ¿Pero desde cuándo es hijo? Desde que se concibió. ¿Desde que se concibió? Que lo supimos. Amén. Amén. Somos hijos desde que fuimos llamados. Aún no sabiendo y no teniendo mucho conocimiento de lo que iba a venir, Dios ya nos dignificó y nos llamó hijos. Desde que nos estábamos gestando, Dios ya te llamó a santidad. Y eras santo ni siquiera saberlo. Pero ¿cuántas veces nos alejamos de esa santidad? Mirad, hermanos, creedme, cada día me cuesta más tomar el púlpito. Y muchas veces nos acercamos a Él sin ningún tipo de reparo, pensando que a Dios nos podemos acercar a Dios de cualquier manera, de cualquier forma. Para aquellos que piensen que a Dios se le agrada de cualquier forma, hermano, le voy a pedir solo una cosa. Quiero que te vayas al libro de Éxodo. Un momentito, hermano, porque quiero daros este dato. Éxodo 26, del 1 al 37. Éxodo 26, del 1 al 37. Aquí el Señor ¿Alguien puede leer Éxodo del 1 al 37?
Para acomodaros, hermanos. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. ¿Podéis bajar un poquito la música, por favor? Por favor. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Amén. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma Escuchar cortina de bien. 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con las otras. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina. 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Amén. Las lazadas estarán contrapuestas las unas con la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la Para un otra. momentito. Sí, perdona, hermana. Sabe Dios lo que le agrada, ¿verdad? Y cómo hay que hacer las cosas, ¿verdad? Está en el corchete, en la cortina. Incluso el manto de los sacerdotes tenía que ser cosido de oro azul, porque simboliza lo divino. Y sin embargo, que Dios nos pille confesados, hermanos. A veces oramos a Dios en el baño, sentados. Hermanos, tenemos que empezar a poner a Dios en el primer lugar y en el mejor lugar. Tenemos que hacer un tabernáculo santo, porque el tabernáculo no es otra cosa que donde mora el pueblo de Dios. Y para morar en el pueblo de Dios tenemos que andar en santidad. Y si alguno me pregunta cómo se halla la santidad, en la Biblia está escrito. ¿Puedes, hermana, poner Juan 15 del 1 al 7? Gracias, hermana Yesenia, por... ¿Alguien puede leer Juan 15 del 1 al 37? Yo soy Perdón. la vid, Sí, a ver. yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano en mí no lleva fruto. Lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Amén. Permaneced en mí. ¿Cómo hallo santidad? ¿Cómo hallo santidad? Lo dice la palabra, permaneciendo en Él. Permaneciendo en Él, en Cristo Jesús, porque Él es el consumador y el dador de la vida, hermano. No podemos permanecer. O sea, la santidad, hermano, no es una elección. La santidad es una obligación como cristiano. La santidad no puede ser un traje que te pones el domingo para venir a la iglesia y aparentar lo que no eres. O fingir la vida que no llevas. Llega el lunes, se salta en un stop, lo maldices, le echas todas las injurias del mundo. Sale alguien que no te cae bien y no le des posición. Hay que estar gestándose. Tenemos que estar anclados al cordón umbilical. Tenemos que estar dentro de Él. Porque nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Amén. Le preguntó Felipe al Maestro, a Jesús. Le dijo, Padre, preséntanos al Padre para creer en Él. Todos los que han leído un poco la Biblia saben lo que le contestó Jesús. Tanto tiempo llevo con vosotros y todavía no le conocéis. Tanto tiempo, hermanos, predicando, hablando de la palabra, entendiendo y dando a entender que vivimos en Él.
Y todavía a veces nos preguntamos cosas que no nos tenemos que preguntar, hacemos cosas que no tenemos que hacer, hablamos como no va en consecuencia de un cristiano. Y a veces nuestros frutos no son lo que la vid tiene que dar. A veces solo tiene abrojos y espinos. Hermano, y lo digo para mí primero. Por eso en la introducción de la prédica dice que el sabio abraza la corrección y ama al que lo disciplina, al que lo corrige, mas el necio la desecha. Porque el hijo necio es deshonra para el padre, dice la palabra, ¿verdad? El hijo sabio es una corona para su padre. Amén. ¿Cómo hallar santidad? ¿Cómo hallar santidad? Bendiciones y beneficios de la santidad: obediencia, perseverancia, gratitud, integridad, dignificación, honra, sabiduría y posición. ¿Verdad? Fijaos cuántas cosas tiene la santidad, ¿verdad? Sin darnos cuenta. Simplemente con obedecer su palabra. Simplemente estando en él, permaneciendo en él. Porque el no andar en santidad trae el efecto contrario. La oposición a la santidad es la amistad con el mundo, como dice en la palabra, dice juzgando al hermano, vanagloriándose, usando la lengua que es para maldición o perdición. ¿Alguien puede leer Santiago capítulo 3 del 1 al 3? ¿Alguien puede leer Santiago del 1 al 3? Hermanos míos, no os halláis muchos de vosotros. Perdón, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es porque es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Amén. Muchas veces no somos consecuentes en las congregaciones de los deseos que a veces hay en nuestro corazón. Porque una cosa es a lo que hemos sido llamados y otra cosa a lo que nosotros queremos tomar. Y que cuídense los maestros porque ellos tendrán mayor condenación. ¿Cuántos quieren ser condenados? ¿Cuántos quieren ser salvados? ¿Cuántos quieren andar en rectitud y mansedumbre y humildad? Porque a eso hemos sido llamados. Amén. A eso hemos sido llamados. A humildad. Dice que el mayor en el reino de los cielos es el menor. El mayor sirva al menor. Esa es la ley de Dios. Eso es lo que Él ha decretado. Pero volviendo a la posición, hermano, porque me golpeaba mucho a mí el tema de la posición. Porque hoy en día en las congregaciones, y esta tampoco se salva, porque todas, al final, el enemigo se filtra de alguna manera. Y la palabra posición tiene un significado, ¿verdad? La palabra posición es aquel que está en un lugar, ¿verdad? Una posición, pero las posiciones también pueden ser, ¿vale?, posturales, o sea que puedes tener una postura, una posición física o una posición, ¿verdad?, en pensamiento, ¿verdad? Tiene diferente sentido, ¿verdad? Y dice postura, actitud o modo en que alguien o algo está puesto, posición física, lugar o sitio, situación, colocación o enclave. Esto es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. ¿De acuerdo? Pero yo aquí les quiero hablar espiritualmente. No hablarles del abecedario ni de lo que dicen los filósofos en filosofía y letras. Venimos a hablar del amor de Dios y de la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que quiero que entiendan. Respecto a la santidad, nosotros tenemos una posición que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y muchas veces
muchas veces, muchísimas veces, y yo el primero, nos olvidamos de esa posición. Nos olvidamos de esa posición. Porque estamos donde no debemos de estar, vamos donde no debemos de ir y hacemos cosas que no debemos de hacer. ¿Verdad? Y hay ciertos personajes en la Biblia que a mí me invitan a reflexionar en esto. Porque mantenerse en posición mientras las cosas van bien, ¿verdad? Es fácil y sencillo. En la abundancia, en la enfermedad, ¿verdad? En la prosperidad, ¿verdad? Mantenerse en la posición, ¿verdad? Es fácil y sencillo. Mantener tu postura de fidelidad hacia Dios es fácil. Eso lo puede hacer, lo hacemos casi todos. Pero ¿qué os diría, hermanos? ¿Qué os diría, hermanos, si Dios nos pusiera a prueba? ¿O cuántos estaríamos dispuestos a perder nuestra posición, como la perdió Moisés, como la perdió Daniel? Como sacrificó Ruth por ir detrás de su suegra. ¿Cuántos de nosotros perderíamos esa posición? Moisés era príncipe de Egipto, lo sabéis, ¿verdad? Y por cumplir la palabra de Dios y liberar a su pueblo, fue desechado al desierto. Daniel se negó a adorar dioses ajenos. Tuvo que salir de presencia del rey. Y lo metieron en un foso para que se lo comieran los leones. Menos mal que Yahvé siempre está con los justos y con los íntegros. Porque no te importe perder tu posición. Que no te importe perder tu posición. Si es para cumplir la palabra de Dios y andar en obediencia, andar en santidad. Que de eso se trata el mensaje. Que no te preocupe perder tu posición. Tu posición en la congregación. Tu posición donde quiera que Dios te quiera llevar y poner. Que lo que Dios quiere es que estés en el lugar, en la posición que Él quiere y donde quiere que estés. Dios quiere que sigas íntegro, como dice, que es uno de los frutos que da la santidad. Permanecer íntegro. ¿Cuánto cuesta permanecerse íntegro delante de Dios? ¿Cuánto nos cuesta? Y nos cuesta porque nos alejamos de la santidad. Porque aquel que se enfoca en la santidad sabe claro cuál es su misión, ya que ha venido. Sabe claro su lugar y su posición. Es como aquellos broches del tabernáculo, ¿verdad? Que Dios mandó a hacer de oro y bronce, ¿verdad? No son al azar. Donde el arca de Dios, el tabernáculo, moraba en el centro. Y allí su presencia, junto con las tablas de Moisés en el centro, ¿verdad? ¿Y qué ocurría? Que los broches unos se solapaban con el otro. Pero ¿sabes qué pasa? Que en las congregaciones todos hay muchas almas, hay muchas cadenas almáticas, cadenas del alma. Hacemos muchas veces selección de personas. Al que nos cae bien, o al que viene de la misma denominación que yo, al que viste como yo, el que me cae mejor, es my friend, es tal, es la Coca-Cola que me gusta. Debemos de permanecer solapados como esos broches en el tabernáculo. Mira, ¿podemos hacer un ejercicio? Cógete a mí. Cógete a mí. ¿Podéis cogeros? Por favor, todos. Quiero que hagáis este ejercicio. Solápate. Solaparos todos. Cogeros todos. Por favor, uniros todos. Uniros todos. Uniros todos. Hacer un círculo en el medio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y su nombre. Esto es lo que representa el tabernáculo de Dios. Y la presencia de Dios moraba en el centro. Esto es lo que quiere Dios de nosotros. Que permanezcamos unidos. Como el broche de bronce y de oro que Dios mandó a hacer. Para que Él sea el centro. Y no ningún broche. ¿Sabe qué pasa cuando hay almas almáticas en una congregación? Cuando yo por amiguismo, porque me caes mejor o porque me caes peor, o porque tengo más cosas en que tú que yo, porque te doy lo que no debes. ¿Sabes lo que pasa si yo ahora hago así? Porque es my friend, es la Coca-Cola que a mí me gusta. ¿Sabes lo que pasa? Eso trae disensión a la iglesia. Rompe. Esto rompe la presencia de Dios. Ya entra la crítica, entra la disensión. Amén. Entran las cadenas almáticas que se llaman, las cadenas del hombre. Ya no mora la presencia de Dios, porque se ha roto el broche. Estamos llamados aquí a que Dios more en el centro de nosotros. Esa es la atmósfera que hay que crear en las iglesias. Da igual la congregación como se llame. Lo he dicho 1000 veces. En el reino de los cielos no va a haber una cola para los bautistas, otro para los pentecostés, otro para los de Filadelfia, otro para los mormones.
En la iglesia de Dios entrará todo aquel limpio de corazón. Amén. Porque la gloria es para el justo y el que anda en santidad. La santidad no es un traje que uno se pone cuando viene el domingo a la iglesia. La santidad es una obligación del cristiano, es un deber. Es algo que debemos de interiorizar. Tenemos que venir con la presencia de Dios, ya de nuestras casas, hermanos. Porque esto al final, aunque hemos hecho un tabernáculo, son 4 paredes, hermanos. Si el pueblo de Dios se va de aquí, esto mañana se puede convertir en cualquier cosa. Pero si la iglesia permanece cogida, permanece unida, la presencia de Dios nos irá de ella. Y no puede haber congregación si no hay santidad. Queremos que a veces se derrame la bendición y la presencia de Dios. Decimos, es que no siento a Dios. Es que Dios no me responde. ¿Y dónde está tu santidad? ¿Dónde está tu integridad? ¿Dónde está tu forma de caminar? ¿Dónde está cuando tienes que decir no a lo que Dios no quiere y sí a lo que sí que Dios quiere? Alabado sea su nombre. Tomar asiento, hermano, gracias. Alabado sea su nombre. ¿Saben? Moisés, Daniel, Ruth. Fijaos la integridad de Ruth. Ruth, habiendo sido viuda, cuando Noemí perdió a sus hijos, aquella buena mujer de corazón y de espíritu, le dijo a sus nueras con total amor y con total buena intención de corazón que se fueran cada una a su seno materno o paterno y que hiciera lo que quisieran, porque ante los ojos una mujer viuda de Dios y de los hombres, cuando muere su marido es libre. Si tiene en su corazón el anhelo de volverse a casar, se puede volver a casar y no peca ni contra Dios ni contra los hombres. Más es más, dice Pablo en una de sus epístolas, las mujeres de menos las viudas de menos de 60 años, si tienen en su corazón el casarse, que se casen antes de que hayan quemándose. Amén. Es mejor estar unido en varón que no andar en desorden y fornicación. Porque, hermanos, hemos de decir la verdad, la palabra de Dios no tiene adornos. El oro es oro y el bronce es bronce. Cuando Dios en su palabra manda hacer el tabernáculo, el templo santo, a David a Salomón, cuando le mandó a hacer el templo, le dijo ébano y cedro. Salomón no puso pino, ¿verdad? En el santuario. Tomó los materiales que Dios le mandó. Y muchas veces, hermano, nos acercamos al tabernáculo de Dios con lo primero que cogemos, que nos encontramos. Porque no queremos, porque no tenemos tiempo, por 1000 justificaciones, hermano. Pero ¿cómo vamos a ser santos y edificados? Si tienes un Dios que te mide hasta la intención del corazón, hermano. Y luego decimos que Dios es difícil de entender. No, hermano, mira, los caminos de Dios son indiscutables. Pero los difíciles de entender somos nosotros. Que hacemos lo contrario al resultado que queremos obtener. O sea, voy en dirección contraria a la carrera y quiero llegar el primero. Que Dios no coja confesados. Voy en dirección contraria a la carrera y quiero llegar el primero. Necesitamos, hermanos, ser coherentes. Necesitamos sacar, hermano, de las congregaciones, de las iglesias, hermano, toda cadena almática, todo yugo que no venga de la parte de Dios. Porque en Dios no valen los amiguismos, en Dios no valen las ideas de los hombres, en Dios no valen las posiciones. Hermano, en Dios lo que vale es la integridad, el andar en santidad. Que Dios dignifica al que le busca en el secreto y le da la honra en público. Que no te se olvide aquello. Que tienes un Dios que no falla su palabra. Y hay muchas cosas que no entendemos. Muchos propósitos que vienen a nuestra vida. Y muchas opresiones. Y muchos baches que no entendemos. Pero te puedo asegurar, hermano, y te lo digo, yo no tengo respuesta para todo. Si la tuviera, hermano, estaría en la NASA. O cerca. No tengo respuesta para muchas cosas, porque tampoco Dios las ha dado. Dice que para aquellos que tengan el privilegio de estar a las botas del Cordero, y esperemos que toda esta congregación y todos los hijos allá de la faz de la tierra, temerosos de Él, podamos conseguir hallar la buena carrera. Dice que Él tiene guardadas cosas que oído no oyó, ni ojo no vio.
¿Qué tendrá guardado para ti? Y se nos olvida, hermano, cada vez que nos descarriamos y dejamos de andar en santidad, se nos olvida, hermanos, a lo que hemos sido llamados. Hoy hacemos de las congregaciones, no sé, hermano, disensiones, todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere... No, hermano, no estamos llamados a eso. Estamos llamados a permanecer unidos. A estar con el huérfano, a estar con el viudo, a estar con el enfermo, a estar con el payar al perdido. Eso es una iglesia. Lo demás es otra cosa. Dice Dios, clama a mí, yo te responderé, dice su palabra. Amén. Y seguimos hallando santidad, ¿verdad? Seguimos hallando santidad. Y en la palabra está. Daniel perdió su posición, salió del palacio del rey. Moisés salió del palacio de Egipto. Nehemías, gobernador de Judá y copero del rey, salió de presencia del rey para restaurar los muros de Jerusalén, porque dice que su corazón lloraba amargamente. Necesitamos, hermanos, integridad y perseverancia. Necesitamos tener carga por la obra, hermano. Carga por la obra. Hemos de salir de la zona de confort. Lo digo siempre, hermano, y no me cansaré. Porque yo no he sido llamado a lo que queréis escuchar, hermano. He sido llamados a predicaros la palabra de Dios, al igual que los hermanos cuando toman el púlpito. Tenemos que empezar a andar en santidad como Dios quiere y no como nosotros queremos. Porque el ser humano somos como la neblina de la mañana. Hoy estamos y mañana no estamos. Nadie sabe cuándo podemos partir. Y hay de aquel que se vaya sin la fe de Dios en su corazón, porque no habrá esperanza para él. Y hay mucha gente necesitada ahí fuera. Mucha gente necesitada ahí fuera. Y a veces no hacemos nada. Pero dice que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, también le es contado por pecado. Dice la palabra de Dios. Esto no es una cosa mía, lo dice la palabra. ¿Cuántas cosas, hermanos? Por indiferencia, por pasividad, por desobediencia. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Qué listado de pecados nos sacará el Señor? ¿Verdad? Que Dios nos pille confesados. Hallamos gracia y misericordia ante sus ojos. Dile a tu hermano que está a tu lado, necesitas andar en santidad. Díselo. Amén. Necesitamos andar en santidad. Necesitamos. Necesitamos. Amén. Fijaos. Juan 14, 20. Y en aquel día que vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Por si alguien no tiene claro todavía el tema de hallar la santidad. Aquí el Señor lo deja claro, ¿verdad? Bueno, hermanos, porque se me ha bloqueado aquí donde lo tenía. Ahora, gracias a Dios. Dicen que Nehemías tenía carga, ¿verdad? Por la obra. Y lloraba porque le llegó a sus oídos que las murallas de Jerusalén habían sido derribadas y estaba Jerusalén indefensa. Tenemos que tener peso y carga por la obra. Pero dispuestos a estar en posición y a perder cuando haya que perder. Y a ocupar lugares que nadie quiere ocupar. Hemos sido llamados a eso. No lugares donde nadie
donde solo queramos ser vistos. Para eso sobra gente en las congregaciones. Hubo otros varones en la Biblia que perdieron su posición. Y no por ganar honra y dignificación delante de Dios. Sansón fue uno de ellos. ¿Verdad? Sansón fue uno de ellos. Saúl fue uno de ellos. El rey David, siendo David, perdió un día la posición. Solo que David sabía arrepentirse y quebrantarse delante de Dios para hallar santidad. Necesitamos ser arrepentidos. Hacer frutos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento, como decía Juan. Para que el Señor pueda entrar en nuestras vidas. Para que seamos quebrantados. Para que toda mente sea renovada. Para que todo corazón de piedra se vuelva de carne. Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Es sumamente imputable. No es una condición, no es una elección, hermano, la santidad. La santidad, si quieres morar con Él, el día que Dios te quiera llevar, es una obligación como cristiano, hermano. Es una posición que como cristianos tenemos que tener. Y no es un día o 2 o 3 a la semana o el día que haya evento en la iglesia. Tiene que ser una manera de vivir. ¿Verdad? Mirad, hay iglesias, hermano, conozco iglesias que en los lugares santos, como la alabanza, por ejemplo, la guitarra que toca un hermano que esté santificado, incluso la tapan para que no la toque nadie, que no la tienen que tocar. Porque una fuente no puede echar agua y vino, ¿verdad? Con una guitarra que se alaba a Dios, no se puede cantarle una canción para el mundo de fornicación, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo puedes agradar luego a Dios? Y muchas veces en nuestro día a día caemos en eso. ¿Sabes? No podemos comer donde hacemos nuestras necesidades, dicho de esta manera, y perdonar. Tenemos que empezar a ser escrupulosos para las cosas de Dios, a darle las primicias. No podemos encontrarnos lo primero que veamos en la calle y decir, me voy al lugar santo que allí, sí, Dios lo dignifica. Pero a Dios le gusta que le demos las primicias y que lo honremos y que le pongamos en el mejor sitio. Que lo busques en el mejor sitio de tu casa. Que le hagas un altar, levantes un altar. En el mejor sitio de tu habitación, en el mejor sitio del comedor de tu casa. Que digas, ese es para Dios, donde yo lo busco. Que crees una atmósfera santa. Tenemos que crear ese arca, donde los broches eran de bronce y de oro, mandando por el mismo Jehová de los ejércitos. Porque ahí es donde Dios se manifiesta, su santidad. Hay un pasaje que me ha llamado también la atención y quiero compartirlo hoy con la iglesia. Nos vamos a Segunda de Crónicas. Capítulo 5. Les leo. Y entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca. Y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los llevaron. Porque solo ellos podían llevar el arca. Mirad, hermano, porque hay mucha gente que el Nuevo Testamento con el Viejo Testamento lo confunde. Te digo algo, hermano, el mismo Dios que mandó a hacer el arca y el tabernáculo y el trono de Dios y les dio las tablas a Moisés, el mismo Dios, ese mismo Dios del Viejo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo. Porque Jesús no vino a volar la ley. No la vino a quitar, vino a cumplirla. Porque la ley fue puesta por su Padre. Y él honró a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Amén.
Esto para que no genere ninguna confusión. A Dios le sigue gustando la primicia, que lo pongas en el mejor lugar, que no nos contaminemos con nada, que no nos tengamos que contaminar. Que el enemigo es muy sutil, hermanos. Satanás sabe, y nunca mejor dicho, más por viejo que por demonio. Es necesario que conozcamos la palabra de Dios, hermanos. Y muchas veces, dice Jesús en la palabra, dice, y abogado tenéis para con el Padre, ¿verdad? ¿Cómo debatió, cómo contendió Jesús con Satanás cuando lo tentó en el desierto? Cuando Jesús moraba en la tierra y era de carne como tú, como yo. ¿Cómo lo contendió? Con la palabra del Señor. Cuando le dijo que se postrara y la adorara, dijo, a un solo Dios adorarás. Cuando le dijo que se arrojara por el precipicio aquel, y le dijo, tu padre matará al que le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Muchas veces, hermanos, las astucias del demonio hacen mella en nuestra vida, porque no conocemos ni buscamos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen un amén? ¿Cuántos dicen un amén? Necesitamos, porque esto, hermano, esto lo usa. Satanás conoce la Biblia, porque no te olvides de que moró en el reino celestial hasta que fue desechado por rebelión como un rayo. Conoce la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, como tú y como yo. Vamos, no como tú y como yo, mucho mejor que tú y que yo. Con ella en la mano nos acusa, porque cada vez que pecamos se levantan decretos en el reino de los cielos. Hay un reino establecido, unas leyes espirituales. Y cada vez que el cristiano peca consciente e inconscientemente, Satanás, que su palabra es diablo en griego, el acusador, el calumniador, levanta decreto contra el Rey de Reyes y le dice, mira tu hijo, esto hace, escrito está en tu palabra. Por eso muchas veces decimos, es que Dios permite, es que Dios se sujeta a su palabra. Pero ¿sabes cómo Dios puede quitarle ese beneplácito? ¿Cómo le quita ese poder, ese derecho? ¿Cómo se lo quita? Porque ya le ganó en la cruz. Porque no solo en la cruz. Después de la cruz pasaron muchas cosas, no visibles al ojo humano. Hubo una guerra celestial, espiritual. Y Jesús arrebató el arca de los decretos y la llave de la muerte a Satanás. Porque antes los justos no tenían libertad, estaban cautivos hasta la venida del Señor. Para aquel que no lo sepa. Mas ahora hay gracia. Mas ahora aquel que se quebranta y se arrepiente, haya libertad y salvación para su alma. Y tu mente y tu corazón son limpios y lavados. Por eso no dejes que Satanás te acuse, porque caeremos, por desgracia, mientras estemos en este mundo, porque estamos en un mundo de aflicción. Pero has que levantarte como un guerrero y una guerrera de Dios y decir, no, porque mi Padre está conmigo. Escuadriña la palabra. Sé sabio y sabia. Porque el sabio y la sabia edifican su casa con sus manos. El necio la derriba. No le des al demonio ventaja, que ya la tiene de antemano. No le des más ventaja. Sé cauto. Cuida aquello que dices que te preocupa. Que Él te hizo santo. Te hizo su hijo. Antes de que vinieras ya, cuando te estaba gestando. Amén. Un hijo es hijo desde que sabes que viene. No desde que ya lo has visto. La madre ya lo siente en sus entrañas. Se duele. Y ya lo guardas. Y te preocupas por él. ¿Cuánto no más Dios? Dice, porque si vosotros que sois hacedores de maldad y estáis llenos de iniquidad, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, más cuando tu Padre que está en el cielo. Amén. Necesitamos ser fortalecidos en la santidad, hermano. Os hago un llamamiento a todos, hermano, para mí primero, porque siempre que me predico, siempre lo digo, me predico para mí primero, hermano. Y créeme que la intención de mi corazón es edificaros, que salgáis restaurados. No son vanas palabras vacías. Pero el hijo sabio abraza la corrección, el necio la desecha. Se enoja y ya no